Bueno, vamos a resolver las preguntas, las consignas del parcial que se tomó el otro día. Voy a ir leyendo y respondiendo. Bueno, dice, ¿cuál cree que es uno de los pasos más importantes de las distintas pruebas en la búsqueda de haloanticuerpos y por qué? Primero recordemos que los haloanticuerpos son aquellos anticuerpos adquiridos por contacto con el ingreso, vamos a decir, de antígenos eritrocitarios que no poseemos, ya sea por transfusión o en el caso de las mujeres también por embarazo. Estos haloanticuerpos pueden ser tanto del tipo IgM como del tipo IgG, pero muchas veces encontramos que mayoritariamente son del tipo IgG. Entonces, si bien todos los pasos de una técnica son importantes, desde la toma de muestra hasta la colocación del suero de Coombs al final de la técnica, podemos decir que uno de los pasos más importantes sería cuando colocamos la prueba en el baño térmico a 37 grados centígrados, ya que si estamos buscando anticuerpos adquiridos del tipo IgG, estos actúan a 37 grados centígrados, que es su temperatura ideal, la temperatura en la que actúan. Entonces, cuando llevamos la prueba al baño térmico a 37 grados centígrados, le estamos dando un ambiente adecuado, ideal, para que si están presentes, se unan al antígeno. 2. ¿Por qué se usa solución fisiológica y a qué porcentaje para realizar distintas pruebas inmunohematológicas? Bueno, recordemos que lo que se llama solución fisiológica es una solución salina de cloruro de sodio, pero a un porcentaje específico que es al 0,9%. ¿Por qué hay otras soluciones salinas de cloruro de sodio a mayor porcentaje? Sin embargo, la que llamamos solución fisiológica, que está al 0,9%, la característica importante que tiene es que es isotónica. ¿Eso qué significa? Que respeta, mantiene la tonicidad de la membrana celular. Recuerden que pueden ser soluciones que sean hipotónicas o hipertónicas y en cualquiera de esos dos casos se ve perjudicada la integridad de la membrana celular y la célula se rompe. ¿Sí? En el caso de esta solución, al ser isotónica, mantiene la membrana celular sin romper, en este caso, la célula con la que estamos trabajando, que es el glóbulo rojo. 3. ¿Qué datos del paciente deben constar en el EMO 5? Bueno, un dato importante, primero recordemos que el EMO 5 es la orden de transfusión, ¿sí? Solicitud de transfusión. Esa solicitud de transfusión puede ser de reserva, programada para determinado día, urgente, ¿sí? Más allá de eso, debe constar igualmente la fecha de la solicitud. Si no es un dato del paciente, es importante saber en qué circunstancia, en qué momento se le está solicitando algo a un paciente. Después, ¿qué datos necesitamos del paciente? Obviamente, apellido, nombre, DNI, sexo, edad, diagnóstico y dónde se encuentra ubicado ese paciente. Es decir, el servicio que lo está tratando puede ser oncología, cirugía, traumatología, clínica médica, diálisis, o sea, el servicio que lo está tratando y dónde se encuentra ubicado el paciente. El paciente puede estar internado, entonces tiene que figurar la sala y la cama en donde está internado el paciente, o puede ser, por ejemplo, paciente ambulatorio, que por ahí viene a hacerse una transfusión en lo que es el ámbito algo programado, no sé, puede ser una sala en particular o en algunos lugares está lo que se llama hospital de día. Entonces el paciente va a venir a transfundirse en un determinado día, entonces no está internado, es un paciente ambulatorio. También deben constar del paciente los datos de hematocrito, hemoglobina, la cantidad de plaquetas, ¿sí? El recuento plaquetario, el tiempo de coagulación, sobre todo si además se están pidiendo hemocomponentes específicos, como por ejemplo plaquetas o plasma, ¿de acuerdo? Seguro es, si están pidiendo glóbulos rojos, bueno, los datos de hematocrito o hemoglobina. Pero importante saber exactamente quién es la persona, que esté correcto el documento, correcto el nombre y correcta la ubicación del paciente. Bueno, ¿a qué temperatura se debe conservar la unidad de plasma fresco congelado? ¿Por qué y cuánto dura?
Recordemos que la idea de congelar el plasma es para conservar los factores de la coagulación y que se debe congelar entre unas 6 y 8 horas posterior a la extracción. De acuerdo a la temperatura a la que se congele y el tiempo, cuanto más rápido sea y más baja temperatura, tenemos más probabilidades de conservar mejor los factores lábiles, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la temperatura mínima a la que se debe conservar, congelar un plasma fresco congelado? Menos 18 grados. ¿Sí? Es en un freezer a menos 18 grados. Después tenemos las opciones de lo que se llama el ultra freezer, que puede ser a temperaturas de entre menos 60 grados o menos 80 grados. En donde ahí ya les digo, se va a congelar mucho más rápido el hemocomponente y se van a conservar mejor los factores lábiles. ¿Cuánto dura? Dura un año, ¿sí? En alguna bibliografía parece que puede durar un poquito más tiempo, a veces dicen 3 años o 4 años, pero tendrá que ver con la calidad del freezer con el que se congeló, la temperatura y las opciones de mantención. En general, lo que nosotros podemos decir como respuesta cuánto dura un plasma fresco congelado en las condiciones en las que trabajamos habitualmente es de un año. O sea, con un año a menos 18 grados garantizamos que se conservan los factores de la coagulación y que no pierden sus propiedades al ser transfundidos. La 5 decía que las plaquetas, que son células del sistema inmunológico y se originan en la médula espinal, se conservan en el freezer por al menos un mes. ¿Verdadero o falso? Justifique. Obviamente esta oración es falsa y vamos a ir viendo punto por punto, ¿sí? Las plaquetas, primero que no son células, sino que son fragmentos de células, ¿sí? Entonces son fragmentos de células y no son del sistema inmunológico, sino que podemos decir que forman parte de la coagulación de la sangre, ¿sí? No intervienen en la inmunología, sino en la coagulación. Forma parte del tejido sanguíneo y interviene junto con los factores de coagulación, interviene en la coagulación sanguínea. Por otro lado, se originan en la médula ósea y se conservan, tenemos dos opciones, a temperatura ambiente, que es una temperatura ideal de 20 a 22 grados, en constante agitación, en un agitador de plaquetas durante 5 días. Y si no, se pueden conservar también en la heladera de 4 más menos 2 grados, o sea, de 2 grados a 6 grados, durante 3 días. Entonces, ojo cuando se pregunta cuánto duran, porque no, si uno dice a temperatura ambiente de 3 a 5 días, no estaría bien, porque en realidad a temperatura ambiente son 5 días y son 3 días si es en la heladera. Bueno, después la siguiente habla sobre la ley de Ottenberg para la transfusión de glóbulos sanguíneos. ¿Sí? Específicamente esa parte preguntaba. Bueno, recordemos que sí, bueno, la ley de Ottenberg o el postulado de Ottenberg lo que dice es que el plasma del paciente debe ser compatible con los glóbulos de la bolsa, ¿de acuerdo? O también es que se debe transfundir isogrupo o avo compatible. Pero lo que era interesante es saber qué se le transfunde a cada uno. Recordemos que cuando es así uno tiene que decir quién es el receptor y quién es el donante en el grupo. Vamos a hacerlo ahora. Voy a girar acá porque así lo vemos mejor acá. Bueno, en general nosotros solemos hacer un cuadro en donde lo que vamos a tener son opciones. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces yo tengo acá A, B y 0. Y acá voy a tener lo mismo. A, B y por último voy a tener el 0. ¿Sí? Esto podemos decir que es para glóbulos rojos sedimentados o desplasmatizados. Tengo que aclarar que este va a ser el receptor y que este yo lo considero el dador. ¿De acuerdo? Porque si no, no sé qué le estoy poniendo aquí. Entonces, este es el receptor y este es el dador. Entonces, las personas del grupo A pueden recibir sangre del grupo A. ¿Sí? Ponemos un tilde si quieren. Las personas del grupo A no pueden recibir sangre, glóbulos rojos del grupo B.
las personas del grupo A no pueden recibir glóbulos rojos del grupo AB y las personas del grupo A pueden recibir glóbulos rojos del grupo 0. Por otro lado, las personas del grupo B no pueden recibir glóbulos rojos del grupo A, las personas del grupo B pueden recibir glóbulos rojos del grupo B, las personas del grupo B no pueden recibir glóbulos rojos del grupo AB y las personas del grupo B pueden recibir glóbulos rojos del grupo 0. Por otro lado, las personas del grupo B pueden recibir sangre del grupo A, sí, pueden recibir sangre del grupo B, sí, pueden recibir sangre del grupo B, obvio, porque es isogrupo, y pueden recibir sangre del grupo 0, sí. Finalmente, yo tengo un receptor que es del grupo 0, ¿puede recibir sangre del grupo A? No. ¿Puede recibir sangre del grupo B? No. ¿Puede recibir sangre del grupo AB? No. Y solamente puede recibir sangre del grupo 0. Así es como yo explico, si ustedes hacen así el cuadro, poniendo qué hemocomponente quiere ese receptor y quiere ese dador, estaría bien explicado de esa manera. Voy a girar de vuelta así un poquito. Bueno, vamos a seguir con las otras preguntas. Bueno, vamos a continuar con la resolución de las preguntas. Bueno, la 7 decía, indicar la diferencia entre un donante de bolsa y obtención de hemocomponentes por aféresis. Bueno, si cuando hablamos de la diferencia, muchos por ahí pusieron las ventajas y desventajas. Eso no estaría mal. Capaz que sí a veces lo que pusieron con respecto a la aféresis era cuando la aféresis es terapéutica. Y en realidad se habla de donante, o sea, la aféresis solamente de donación. Entonces, las diferencias que vamos a tener entre un donante de bolsa y un donante por aféresis es que para el donante de bolsa se obtiene una unidad de sangre entera de la cual se pueden obtener después los distintos hemocomponentes o una unidad de los distintos hemocomponentes que son glóbulos rojos plasmatizados, una unidad de plasma fresco congelado, una unidad de plaquetas, una unidad de crioprecipitado. Lo que tiene es que el donante después tiene que esperar, siendo hombre, 2 meses para volver a donar. La mujer tiene que esperar 3 meses. Y después sí podemos decir que es más económico, ¿está bien? Pero después con respecto a lo que es la aféresis, vamos a decir, con respecto al costo, que obviamente es un procedimiento más caro por el tipo de los descartables que son muchísimo más caros, el donante, lo que se obtiene, como muchos pusieron, o sea, se obtiene solamente el elemento que se quiere obtener, uno solo, no hace falta todo porque el resto se le reinfunde, pero recordemos que la donación por aféresis, por ejemplo, de glóbulos rojos plasmatizados, no tiene mucho sentido porque se obtiene lo mismo que por una unidad de bolsa. En lo que es la plasmaféresis, la donación se puede obtener hasta 2 unidades de plasma fresco congelado, que por las características de conservación y todo y duración de plasma fresco congelado tampoco tiene mucho sentido. Sí, por ejemplo, en una circunstancia particular como fue en el caso del plasma COVID, porque lo que se quería obtener del donante de plasma en ese caso eran los anticuerpos anti-COVID, entonces se extraía hasta 2 unidades aproximadamente de plasma fresco congelado con estos anticuerpos anti-COVID. Después se pueden obtener, creo que es una de las opciones más interesantes de la aféresis, que es la plaquetoféresis, donde se obtiene el hemocomponente plaquetas en una dosis terapéutica. Es decir, que de un solo donante, en vez de obtenerse una unidad de plaquetas, se obtienen hasta 6 o 7 u 8 unidades de plaquetas, que todos sabemos que es una unidad de plaquetas aproximadamente cada 10 kilos de peso del paciente, que recibiría, por ejemplo, pesando 70 kilos, 7 unidades de plaquetas de distintos donantes si fuera de bolsa, y sin embargo en la plaquetoféresis lo recibe de un solo donante. Y acá también hay un punto interesante que es la diferencia entre lo que podemos decir el donante de bolsa con respecto al donante de aféresis, con respecto a lo que es la serología, ¿de acuerdo? Porque vos ahí lo que se puede hacer es en el donante de plaquetas, que incluso puede donar hasta cada 72 horas
esa dosis terapéutica de plaquetas para el paciente, se realiza la serología a una sola persona y se evitan, como si fuera en el caso de la donación de bolsa, muchos periodos de ventana. Porque vos no vas a tener que comparar la serología de 7 u 8 personas diferentes si es donante de bolsa a un solo donante. Entonces ahí hay una gran diferencia y una gran ventaja, si quieren, en lo que se refiere a este hemocomponente, por ejemplo, en las plaquetas, entre un donante de bolsa y un donante de aféresis, o sea, por plaquetoféresis. También no debemos olvidar la donación de las células CPH, ¿sí? Que también se hace a través de una de las opciones, y en otra es función directamente de la médula ósea, es la donación por aféresis, donde también se estimula a la médula para que se liberen algunas de esas células madre a circulación y se programa la máquina de aféresis para obtener solamente las células madre y devuelve el resto. Entonces, diferencias, el donante de bolsa es un donante que dona una unidad de sangre entera y a partir de ahí se obtienen los distintos hemocomponentes que se van a procesar por fraccionamiento. Por otro lado, en la aféresis es una persona que puede donar más cantidad de un determinado hemocomponente, ¿sí? Y más seguido. Y lo que seguro tenemos, y que es un claro ejemplo en el caso de la donación de plaquetas, es que con el tema de la serología, ¿sí? Partimos de, si fuera donante de bolsa, una cantidad terapéutica de plaquetas, 7-8 unidades, son 7-8 serologías de 7-8 personas diferentes con 7-8 periodos de ventana, y el donante de plaquetas es una sola persona la que te puede donar una dosis terapéutica. Bueno, la 8. ¿Para qué sirve la bolsa de derivación? La bolsa de derivación es una bolsa que está en las bolsas de extracción, ¿sí? Previa a la llenado de la bolsa madre, siendo que está, deriva una cantidad de sangre antes de que llegue a la bolsa madre. ¿Y para qué sirve? En principio sirve para recolectar los primeros mililitros de sangre por si no se hubiera realizado una buena antisepsia del brazo, porque puede, si arrastra algunas bacterias, quedar en esa pequeña bolsa de derivación. Algún resto de piel, ¿sí? Puede quedar ahí. Y por otro lado, nos sirve para, si es por el sistema de llenado al vacío, cargar los tubos para después realizar las pruebas inmunoserológicas, ¿sí? Pero básicamente una de las cosas más importantes que tiene, además del llenado de los tubos, es esta cuestión de que si hubiera una mala limpieza del brazo, cosa que no debe pasar, o arrastráramos un poquito de piel, quedaría retenida, en el momento de la punción, quedaría retenida en esa bolsita de derivación, y la sangre que fluye hacia la bolsa madre sería una sangre más segura en lo que respecta a la contaminación, sobre todo contaminación bacteriana. Bueno, la 9. Esta es la diferencia entre los anticuerpos del ABO y los anticuerpos del RH. Bueno, anticuerpos del ABO son naturales, son IgM, son pentámeros, alto peso molecular, son fríos, temperatura de 20 grados, y no atraviesan placenta. Los anticuerpos del RH son adquiridos, son IgG, monómeros, bajo peso molecular, actúan a 37 grados centígrados y atraviesan la placenta. Por último, la 10 preguntaba qué azúcar define el antígeno A. Y bueno, y el azúcar se coloca hacia el final de la cadena de azúcares que forman la sustancia H, de la galactosa final, de la cadena de glúcidos, es la N-acetilgalactosamina. Ese azúcar es el que define, al unirse en la galactosa final, que está unido a la fucosa, ¿sí? Está formado entonces la sustancia H, es el que define el antígeno A.